No es el iPhone 17 Pro, tampoco el Air, es el iPhone 17. Y es que este de aquí es el iPhone que le recomendaría a la mayoría de las personas. Mira, quiero que quede constancia desde el primer minuto. Este es el mejor iPhone base que ha hecho Apple jamás. Y es la actualización que llevábamos durante mucho tiempo esperando. No hay grandes contras sobre el iPhone 17. Y por eso quiero contarte por qué este es el iPhone que me parece que es la compra más inteligente. Incluso por encima del iPhone 17 Pro y Pro Max. Apple ha resuelto algo que llevábamos mucho tiempo esperando, y es no dejar nada en el tintero cuando está haciendo un iPhone sin apellidos. Lo que había sucedido con el iPhone base hasta ahora es que iba heredando lo que el iPhone Pro del año anterior es como un poco ese hermano pequeño que hereda la ropa del anterior. Vale, pues nada de eso sucede con este de aquí. Y eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ya no necesitas gastarte $300 más en el Pro para tener un buen iPhone. Ahora, a partir de los $799, que es lo que cuesta aquí este en Estados Unidos, está genial. Esta es la mejor actualización del iPhone base que ha hecho Apple en años. Primero, ha incluido una pantalla ProMotion. Sí, llega a los 120 Hz. Gracias. Eso no era una realidad en los iPhone base hasta ahora. Así que me alegro de verdad que lo hayan puesto. Luego, el sistema de cámaras trasero, ambos sensores son de 48 megapíxeles y tienen además un tamaño de sensor grande. Hacen muy buenas fotos, luego te voy a hablar más de ello. Pero la cámara frontal, que es una de las que más utilizamos, es exactamente la misma que nos encontramos en el iPhone Pro y en el iPhone Air de este año. Por fin, no tenemos la sensación de que el iPhone base lo que hace es heredar características del iPhone Pro del año pasado. Y se ha convertido en un iPhone que tiene perfecto sentido en la estructura de teléfonos de este año que ha lanzado Apple. Vale, ¿qué nos encontramos? El diseño este año es prácticamente idéntico al que teníamos el año anterior. La trasera es completamente de cristal, aunque es un material que ellos llaman Ceramic Shield, que es más resistente que el cristal tradicional. No lo he puesto a prueba, no he tirado el teléfono. Los laterales son de aluminio y en un tamaño prácticamente idéntico al del teléfono del año pasado, lo que han hecho ha sido meterle una pantalla más grande. En este caso crece de las 6,1 pulgadas a las 6,3. ¿Cómo lo han hecho prácticamente sin tener que cambiar el diseño general del teléfono? Fácil, reduciendo los bordes. Este año nos encontramos con exactamente la misma pantalla que tenemos también en el iPhone Pro. Es una pantalla ProMotion, llega desde el 1 hasta el 120 Hz. Esto es especialmente útil, por ejemplo, cuando estás jugando a un videojuego, ahí te va a tirar a 120 Hz. Pero cuando estés leyendo una noticia, vas a estar en 1. Cuando hagas scroll, va a pasar más rápidamente, va a pasar de forma más fluida. Yo honestamente se agradece. A ver, yo cuando tenía los teléfonos de 60 Hz estaba contento. Ahora, una de las cosas que más me gustan es que por fin Apple ha hecho mi trabajo más fácil, porque aquí, contándote las especificaciones, ya no vamos a tener esos comentarios de gente que ponía: mi teléfono Android de $200 lleva teniendo una pantalla a 120 Hz desde hace 20 años. Fantástico. Ahora también lo tienes en el iPhone. Ahora, eso sí, no son $200, son $799. Pero hay más cosas dentro. Los colores de este año en el iPhone normal son el blanco, el negro, el azul, este de aquí, el verde, que es uno de mis favoritos, ellos lo llaman sage, y lavanda, que es un morado muy sutil. Un diseño continuista, discreto, sólido. Bien, también tenemos el botón de acción, subir y bajar el volumen. En el otro lado, el botón para invocar Siri y Apple Intelligence, en caso de que lo uses. ¿Está Apple Intelligence con nosotros? ¿Está en la sala? Yo no lo veo. Y luego, el botón de control de cámara. Este botón, ¿vale? Ya lo teníamos también en el iPhone anterior, en el 16 base. Y te voy a decir algo. Es de estas cosas que no te esperas que vayas a incorporar en tu día a día hasta que no lo tienes. Me explico. Cuando hice la review dije, es muy mono ese botón. Pero por dentro estaba pensando, lo terminaré utilizando en mi día a día. Ok, durante todo este año he probado un montón de teléfonos de Android que no incluyen este botón. Y durante el tiempo que los he estado analizando, muchas veces cuando iba a hacer una foto, directamente la memoria muscular era como, hey, ¿dónde está el botón de cámara? Ah, no tiene. Entonces, es la típica cosa que cuando te acostumbras a utilizarla, de verdad le encuentras la utilidad. ¿Te cambia la vida? No. Ahora, me gusta que esté ahí.
sí. Y luego, otra cosa que me ha encantado de la pantalla es que llega hasta los 3000 nits. Vas a poder ver tus WhatsApps y vas a poder cotillear tu Instagram incluso estando en la playa. Revolucionario. No, fuera de broma, está muy bien. Me gusta, sinceramente, que Apple haya puesto exactamente el mismo tipo de calidad de pantalla en el Pro, en el Air y también aquí, en el normal. Me gusta que no haya recortes. Pero antes de continuar, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de Surfshark VPN. Un VPN, imagínatelo como un túnel que se crea entre tu dispositivo y la web que estás queriendo consumir. Ponte en este caso, estás en la sala de espera de un aeropuerto o en una biblioteca pública y te conectas al wifi que hay abierto, que es público, y quieres ver la web de tu banco. Y lo último que quieres es que haya ojos indiscretos que sean capaces de recuperar tu información. Ok, pues aquí es donde entra Surfshark. Activas tu VPN, se crea ese puente, ese túnel, y ya puedes navegar con una capa de privacidad extra. Actualmente, cuando la privacidad debería de ser un derecho que tendríamos que estar protegiendo, que haya servicios como Surfshark, honestamente me gusta. Llevan colaborando con este canal desde hace un montón de años, pero es que llevo siendo suscriptor de Surfshark desde hace incluso más, y lo utilizo todos los días. Si te importa tu privacidad tanto como a mí, te recomiendo que le eches un ojo al enlace que te dejo en la descripción o al código QR que aparece en pantalla para que busques más información, y además han hecho una promoción muy especial en este canal. ¿Te lo recomiendo de verdad? Honestamente sí. En fin, continúo con la review del iPhone 17. Luego, el procesador. Aquí sí que nos encontramos un pequeño recorte. Ya sabes que en el iPhone 17 Pro pusieron el A19 Pro, 6 núcleos de CPU, 6 núcleos de GPU, 16 núcleos neuronales. Ok, este de aquí es el A19. No lleva la etiqueta Pro, entre otras cosas porque la RAM es de 8 GB y sí que nos encontramos 6 núcleos de CPU, 5 núcleos de GPU y 16 núcleos de Neural Engine. ¿Qué significa esto en el día a día? ¿Hay un cambio real respecto al Pro del normal? No. Vas a poder hacer todas las cosas que haces en tu día a día de forma fluida. Vas a poder utilizar tus aplicaciones de mensajería, leer tus correos, jugar a tus videojuegos. Vas a poder hacer todo lo que esperas hacer con un teléfono y más. Y no vas a sentir en absoluto que se ralentiza. Además hay una cosa, y es que este año estrenamos Liquid Glass, que es un nuevo lenguaje visual en iOS 26 que a algunas personas les gusta, a otros no, a mí me encanta. Y las animaciones de Liquid Glass, la sensación que te da de fluidez, la sensación es espectacular, es tremendamente fluido, no sé. En el día a día no hay nada que no vayas a poder hacer con tu iPhone 17 que no puedas hacer con tu iPhone 17 Pro, excepto en algunas cosas relacionadas con cámara. Las cámaras. Aquí nos encontramos con dos sensores en la parte trasera. Tenemos el super gran angular de 48 megapíxeles. Esto nos va a permitir hacer fotografías grupales con más detalle y nitidez. Y luego el gran angular, que ellos lo llaman cámara fusión, que realmente esa es una cámara que tiene truco. Tienes el 1X y el 2X. El 1X te permite hacer fotografías de 48 megapíxeles y obtener todo el detalle del propio sensor. Curiosamente, entre las opciones que te ofrece, no te da hacer fotografías en RAW. Eso lo deja exclusivamente a los iPhone Pro. Y sinceramente creo que es más una elección de este va a poder hacer fotografías en RAW y este no, que una barrera tecnológica. Ese teléfono sería perfectamente capaz de hacerlo, pero ahí han decidido darle esa función Pro exclusivamente al iPhone Pro. Y luego cuando ponemos el 2X, lo que va a hacer es un recorte del sensor. Realmente sería como un 2X óptico, porque lo que hace es un recorte del centro del sensor. Y a partir de ahí lo que hace es un recorte digital, que te llegaría hasta el 10X. Luego existen otros estilos fotográficos como el retrato. A ver, ese teléfono es muy versátil a la hora de hacer fotografías y aunque efectivamente falta el teleobjetivo, que en otros teléfonos de otras marcas en este rango de precios sí que te lo encuentras, Apple ha decidido que el teleobjetivo se reserve únicamente al Pro. Ahora, una cosa que sí que comparten todos, como te decía antes, es el sensor de la cámara frontal, el sensor de selfies. Vas a poderte hacer ahora selfies en horizontal, incluso sosteniendo el teléfono en vertical. Esto es especialmente útil porque es mucho más sencillo de agarrar el teléfono así que poniendo la mano así como rara. Y para grabarte vídeos tipo vlog es muy útil poder grabarlos en vertical y estar viendo todo en horizontal. Y además que tiene un campo de visión muy amplio. Esto lo que te va a permitir es hacer selfies grupales y meter a mucha más gente, sin necesidad de tener un brazo biónico. Y luego otro recorte que hay también es en el vídeo. Los formatos profesionales como Apple Pro RAW o incluso el ProRes, estos no están en este teléfono y se quedan reservados únicamente al iPhone Pro.
Ahora mismo estoy haciendo un montón de fotos en toda esta zona de Wall Street, básicamente porque al haber edificios tan altos y pasa la luz por algunos de ellos, le da una especie de contraste muy guay y entonces es cuando se pone el HDR del teléfono realmente a trabajar. Y es un muy buen test de fotografía. Sigamos. Vale, la batería. Carga por USB-C y también tenemos carga inalámbrica. Otra cosa que quiero mencionar con el USB-C es que no es tan rápido como los iPhone Pro. Es un USB-C 2. Aún así, vas a poder conseguir el 50% de la batería en unos 20 minutos de carga. Y luego lo que hace cuando llega al 80 es reducir un poquito la velocidad de carga para conservar la salud de tu batería. ¿Cuánto te dura en el día a día? Las pruebas que yo he hecho me han llegado un día entero, estando haciendo fotos, utilizando el teléfono, me han llegado a las 7 horas. Entonces, más o menos, ¿vale? Y muy a ojo, el Air llega como a las 6 horas y un poquito más. Este llega a las 7 horas y un poquito más. Y el Pro lo dejé vacío el otro día como a las 8 horas. Ya te digo, de uso real, ¿vale? No de estar viendo vídeo, sino de estar grabando, haciendo fotos, descargando aplicaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, este honestamente creo que tiene una batería bastante buena y es mejor que la del 16 Pro del año pasado. Mira, ya para concluir, quiero hacer un resumen y además quiero orientarte un poco sobre si me compraría el iPhone 17 o si iría por el salto del 17 Pro. Hay mucha gente que en muchos años lo que ha hecho ha sido, ok, quiero un iPhone que me vaya a aguantar todo el día, que tenga esas características del Pro, quiero una pantalla de 120 Hz. Mira, este año no necesitas gastarte ese extra para ir a por el Pro. Y además, al precio del que parte, aquí en Estados Unidos está a $799 y te viene con 256 GB de almacenamiento. Está muy bien. Vas a tener un teléfono que te va a aguantar durante un montón de años y que si vienes de una generación como por ejemplo el iPhone 12 o el iPhone 13 o incluso su variante como el iPhone 13 Pro, sí que vas a sentir unas cuantas mejoras. Fluidez, batería. Ese teléfono es una muy buena herramienta. Una herramienta que te va a durar durante bastantes años. Y sobre todo que no vas a necesitar ir a por el iPhone Pro. El iPhone Pro considero que lo que ha hecho este año Apple ha sido más bien el concepto de un iPhone Ultra, ir más allá de lo que es capaz de hacer las cámaras de un teléfono, con este 4 y 8X, con esta super batería y con la cámara de vapor para poder aguantar durante más horas grabando vídeos. Honestamente, y aunque este es el iPhone que habitualmente suele vender más, la gama Pro, considero que este año el iPhone 17 Pro y el Pro Max es más el teléfono que está pensado para crear contenido. Fotógrafos, youtubers, tiktokers o gente que busca ese extra. Pero la realidad es que muchas personas únicamente necesitan un teléfono para su día a día. Y este de aquí, el iPhone 17, es más que eso. Es un iPhone con un diseño probado, con unas cámaras muy buenas y por fin con una pantalla que no se ha dejado nada en el tintero. Así que sí, este año puedo recomendar muchísimo el iPhone base. Me gusta lo que ha hecho Apple. Ha hecho mucho más fácil mi trabajo pudiendo recomendar este de aquí, el más económico, a muchas más personas. En fin, espero que te haya gustado mi review. No ha sido pagada, básicamente es mi opinión. Es el teléfono que le recomiendo a mis amigos, a mi familia, a ti, que luego ya cada uno hace lo que quiere y al final la gente termina yendo por el Pro, que me parece fantástico, genial, es tu dinero, pero sí, estoy contento con lo que ha hecho Apple por fin, con el modelo base. Nos vemos en siguientes. Chao.